Buenas tardes, tengan todos ustedes a este ciclo de Facebook Live, Introducción al manejo integrado de las praderas y los cultivos forrajeros. En esta ocasión, el doctor Isaías López nos estará hablando de conservación de forrajes. Recuerden que sus preguntas las pueden estar haciendo a través del chat y el doctor las contestará al final. Por último, el próximo jueves tendremos la última entrega de este ciclo, que lo denominamos Agenda de Manejo para la Pradera Tropical. Espero que no se la pierdan y aquí le dejamos al doctor Isaías con la ponencia. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Nuevamente aquí saludándolos desde casita, aquí en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. Seguimos con la contingencia y seguimos trabajando entonces desde casa. Saludos a todos y esperando que estén bien. Transmitimos acá y nos arrancamos con el último tema de lo que hemos llamado este brevísimo curso sobre el manejo integral de praderas tropicales. Me refiero al tema de la conservación de forrajes. Como cada semana, vamos a revisar los procesos generales de la producción de forrajes, que consisten en la selección de la especie, el establecimiento de la pradera, el manejo agronómico, la cosecha y la conservación de forrajes. Este es precisamente el último tema de este breve curso y trata sobre este último tema, precisamente la conservación de forrajes. Pero bueno, ¿por qué conservar forrajes? ¿Por qué trabajar más en las unidades de doble propósito en nuestra ganadería tropical? Bueno, pues porque pensamos que sería conveniente tener empresas pecuarias productivas durante todo el año y no solamente durante la época de lluvias. Estas son unas vacas de ordeño comiendo ensilado de maíz en plena época de sequía y han mantenido su condición corporal y su producción de leche. Estas son otras vacas de ordeña consumiendo ensilado de sorgo en una galera bajo sombra, en un sistema semi-estabulado, donde también han mantenido muy bien su condición corporal y su productividad. Estas son vacas secas o jorras, comiendo ensilado de pastos, de los zacates de las praderas, donde ellas mismas pastorean durante todo el año. Nada más que una parte de esas praderas se excluyen del pastoreo en la época de abundancia y se ensilan para que sean proporcionadas a los animales en la época de sequía. Y noten ustedes la buena condición corporal de los animales para que nos sigan manteniendo la gestación, lleguemos al parto en una excelente condición de los animales y estos animales se vuelvan a cargar rápidamente. Sin embargo, es lamentable ver que en la mayor parte todavía de nuestras unidades de doble propósito encontramos que todavía la estacionalidad causa muchos estragos sobre la producción y la productividad de la ganadería. Sí, hay una época de abundancia en la cual los animales se comportan de manera regular o buena, pero ya sabemos que viene una época de sequía durante la cual los animales realmente sufren mucho para mantenerse, bajan su producción, bajan su condición corporal y no se cargan. Y esto se repite, ya sabemos, año con año. Otra época de abundancia y otra época de escasez en la que los animales prácticamente, en muchas ocasiones, se nos andan muriendo. Este año pasado estuvo tan crítico que todavía muchos animales se murieron y otros quedaron en condiciones realmente deplorables después de la sequía que tuvimos. Entonces, como era de esperarse, casi en cualquier foro que se haga, casi en cualquier reunión con ganaderos en donde se les pregunte cuáles son las principales limitantes tecnológicas para incrementar la producción ganadera en las regiones tropicales, casi siempre nos contestan que una es la comercialización de insumos y productos. Otra muy importante es la alimentación de los animales durante la época crítica, es decir, la falta de alimento, la falta de forrajes durante la época de sequía. Luego hay otros temas importantes como el mejoramiento genético y la tecnología integral de producción, manejo general, nutrición, reproducción, salud animal, administración, manejo de las praderas, etc. Transferencia y adopción de tecnología son temas que brillan por su ausencia en casi todas las regiones tropicales. Bueno, en esta ocasión, el día de hoy, vamos a enfocarnos en una de estas inquietudes más sentidas por parte de los productores, que es la falta de alimento durante la época crítica, durante la época de sequía.
Y aquí tenemos algunas opciones de solución al problema. Una es mejor manejo del pastoreo. Definitivamente los sistemas o los métodos de pastoreo rotacionales intensivos nos permiten manejar mucho mejor la estacionalidad. Otro es el uso de concentrados comerciales y o elaborados en el mismo rancho. Claro que había que sopesar la relación costo-beneficio, la productividad de nuestros animales y en ocasiones algunos problemas metabólicos que causamos cuando los animales que no están acostumbrados a consumir concentrados los consumen en grandes cantidades durante la época de sequía. Otra alternativa es el uso de esquilmos agrícolas y subproductos agroindustriales. Esta es muy buena opción en las regiones en las cuales estos subproductos se pueden conseguir baratos y están disponibles. Otra también con limitada aplicación es la irrigación de las praderas. Allá donde sea posible, pues bueno, la irrigación de las praderas es una alternativa de solución al problema de la estacionalidad en la producción de forrajes. Pero definitivamente las alternativas más antiguas, la opción más eficaz y antigua que se tiene en la ganadería es la conservación de forrajes, ya sea ensilados o enificados. Beneficios de la conservación de forraje, bueno, pues contar con forraje para alimentar a los animales en la época crítica. No es ninguna sorpresa, para eso trabajamos en la época de abundancia. Esto nos permite mantener el peso y la condición corporal de los animales a lo largo del año. Disminuye la estacionalidad productiva, no hay tantos picos en la producción de leche o carne. Mantiene la tasa de gestación del ganado durante todo el año, ya que se mantiene la condición corporal de los animales. Aumenta la producción de por vida de la vaca, es decir, una vaca que nos vaya a estar en condiciones productivas durante 6 o 7 años, en vez de tener 3 o 4 partos, nos puede tener 4 o 5, lo cual es un parto más y una lactación más durante la vida productiva de esa vaca. Nos ayuda a mantener a los animales sanos y bien presentados para que los podamos negociar, vender, en el doble propósito de eso se trata, tener animales bien presentados para la venta en cualquier parte del año, no solamente durante la época de abundancia, donde todos los demás tienen también sus animales en buenas condiciones para la venta. Disminuye los gastos en animales flacos y desnutridos, a los cuales normalmente en la época de sequía se les suplementa con concentrados caros, se les administran sueros, vitaminas y otros coadyuvantes del metabolismo para mantenerlos vivos prácticamente. Esperemos que estos problemas no se den en una ganadería que sea realmente productiva y que tenga su programa constante de conservación de forrajes. En definitiva, esto nos permite aumentar la producción por unidad de superficie. Bueno, ¿cuál es la causa de la estacionalidad? Bueno, no hay mucho para dónde hacerse. La estacionalidad productiva proviene de una estacionalidad climática, que se define como el cambio y periodicidad que tienen los elementos del clima a través del año, ya sea las temperaturas, las precipitaciones, los vientos, las nevadas y otros. Todos eso nos ocasionan estacionalidad climática y en consecuencia una estacionalidad productiva. Todo el mundo, por cierto, que estamos conscientes de esta situación que se nos repite año con año, pero casi muy pocos revisamos el impacto cuantitativo, no cualitativo, sino cuantitativo, la magnitud del impacto de la estacionalidad. Y hay experimentos como este que le voy a contar, en el cual se evaluaron algunas especies tropicales comunes en la región de la llanura costera del Golfo de México y se obtuvieron de esos estudios las curvas de producción de 6 gramíneas forrajeras en clima cálido subhúmedo. Los zacates fueron Mombasa, Estrella de África, Insurgente, Mulato, Chetumal y Ángleto, representativas de la mayoría de otras especies, por sus hábitos de crecimiento, pues, representativas de la mayoría de las especies que crecen y se cultivan en estas zonas. Aquí aparece en este cuadro el rendimiento total de materia seca en kilogramos por hectárea por año y nos damos cuenta que en realidad el rendimiento es bueno, es muy aceptable, es
muy por encima de otros pastos en otras regiones y entonces la producción de forraje en estas regiones nos debería de permitir cargas animales altas. Es decir, en promedio, digamos, durante los 2 años que se llevó a cabo el estudio, el rendimiento de Mombasa fluctuó, digamos, entre 17 y 18 toneladas, un poquito más de 17 y un poquito más de 18 toneladas de materia seca. De Estrella de África anduvo entre 14 y 15. De Insurgente, entre 14 y 17. De Mulato, entre 15 y 17. De Chetumal, entre 18, 17, 18. Y el Angleton entre 15 y 17. Más o menos es en los términos en los que fluctúan el resto de nuestras especies forrajeras, excepto los zacates de corte, que tienen producciones mucho más elevadas, de 28, 30, 32 toneladas de materia seca por hectárea por año, bajo condiciones de temporal. Sin embargo, aunque es muy buena la producción, consideremos la estacionalidad, es decir, la forma en que se produce durante el año ese forraje. Entonces aquí tenemos las curvas de producción de esas 6 gramíneas cosechadas cada 35 días durante 2 años en la región esta de Paso del Toro, Veracruz. Clima cálido subhúmedo con lluvias en verano. Claramente vemos cómo durante la época de sequía casi no se produce nada. En la época de lluvia se produce mucho. Luego tenemos una bajada por ahí debido a una nubosidad que se presenta por allá por septiembre. Más humedad para enfilarnos hacia fin de año y encontrarnos que durante la sequía, más o menos de febrero a mayo, casi no se produce nada de forraje. Y esto ya sabemos que se repite año con año. Esta es la observación cualitativa, lo que todo el mundo vemos año con año y que vieron nuestros abuelos y nuestros padres y todo lo demás. Cuantitativamente hablando, claro que se hicieron las evaluaciones con los cortes, ya sea cada 21 o 28 o 35 o 42 días de edad del rebrote. Y estas especies produjeron durante la época de sequía solamente alrededor del 11%. En lluvias, el 72% y en nortes, el 17%. Para mí esto es una gran estacionalidad. Cada una de estas épocas es de 4 meses cada una. Sequía, por ejemplo, la contabilizamos del 15 de febrero al 14 de junio. 4 meses. Lluvias del 15 de junio al 14 de octubre. 4 meses. Y nortes del 15 de octubre al 14 de febrero. 4 meses. Sin embargo, fíjense nada más, durante la época, durante los 4 meses, solamente los 4 meses de lluvias, se produce hasta el 72% o más del forraje de todo el año. Y los zacates de corte son todavía un poquito más estacionales. Esto para mí es un problema grave. Aquí está cuantificado y no le hemos puesto la atención debida. Entonces, pues aquí tenemos las opciones, algunas, seguimos con las opciones de solución al problema de estacionalidad. Hablábamos del mejor manejo del pastoreo, del uso de concentrados, de esquilmos agrícolas, irrigación de praderas. Pero muy especialmente aquí vamos a hablar de la conservación de forraje. Y algunas de las consideraciones generales para llevar a cabo un programa de conservación de forrajes se presentan en esta diapositiva y se resumen en, primero, hay que observar bien las características de las plantas que queremos ensilar. Al igual que las plantas forrajeras, tienen que ser especies que tengan una alta palatabilidad, una muy buena relación hoja-tallo, es decir, que tengan mucho más hojas que tallo y que tengan el mejor valor nutritivo posible para contar con animales, con forrajes conservados para darle a nuestros animales en la época de sequía, pero que sean de buen valor nutritivo. Entonces, las características de la planta, la selección de la especie forrajera sigue siendo muy importante. Luego, el estado de madurez. Normalmente para ensilar o enificar, las plantas se cosechan o se cortan un poquito más avanzadas en madurez que para el pastoreo. Entonces, es cuando se combinan los más altos rendimientos de forraje o más altas masas de forraje del cultivo y conservan todavía un valor nutritivo aceptable. Este estado de madurez normalmente lo vamos a ver más adelante en los maíces anda, maíces y sorgos forrajeros, se encuentra entre el estado lechoso masoso y el estado de 3/4 de llenado de la línea amarilla del grano. ¿Ok?
y en las praderas, más o menos cuando tenemos de un 10 a un 15% de floración, para conservación de forrajes. Para pastoreo directo, el corte es mucho antes, ¿ok? Bien, la cosecha de forraje debe hacerse lo más rápido que las condiciones lo permitan. Corte, traslado, apisonado, compactado y sellado, esperemos que no nos lleve más de unos 5 o 6 días por cada silo que estemos haciendo. El tamaño del cultivo. Bueno, el tamaño del cultivo depende de las necesidades de forraje que tengamos. Otros factores a considerar cuando se decida uno hacer la conservación de forraje consisten en las características del clima. Ya vimos los climodiagramas en capítulos anteriores, los acabamos de ver ahorita. Es muy importante que sepa cuándo el tiempo le va a dar chance. Hoy por hoy hay muy buenos programas que nos predicen la factibilidad de lluvias. Las curvas de producción de forraje ya las vimos. Muy importante que considere la disponibilidad de maquinaria agrícola, el equipo y otros insumos. Y algo de la capacitación del personal. Es importante que la gente tenga noción de lo que está haciendo para que no vayamos a cometer errores graves que nos echen a perder nuestro trabajo. Los gastos asociados, todos los gastos hay que considerarlos y planearlos. Y definitivamente la carga animal del rancho, los animales que queremos mantener, a cuántos animales les queremos dar, cuánto ensilado y durante cuánto tiempo para que nos aguante el silo durante la época de sequía. Las ventajas del ensilado del ensilaje en comparación con la elaboración de henos consisten en que el ensilaje es un método biológicamente posible y económicamente rentable para conservar forraje durante cualquier época del año. Es decir, permite la conservación del forraje en climas y épocas no favorables para la nidificación. Podemos estar haciendo ensilados aún durante la época de lluvias. Claro, con sus debidas precauciones, ¿no? Hay menos pérdidas y desperdicios que otros métodos de conservación. Hay un mínimo deterioro del valor nutritivo y tiene muy buena aceptación por parte del ganado. El olor y el sabor le parece muy agradable al ganado y lo consumen con mucha avidez. Los tipos de silo que tenemos, ya sabemos, son de torre, de trinchera, llamados de zanja o búnker, y de pastel. Ya los de torre casi no se usan. Los de trinchera están, yo digo, casi desapareciendo y nos están quedando casi en todas partes puros hilos de pastel, excepto en las grandes industrias lecheras, que siguen considerando todavía los hilos de trinchera como los más importantes. Los pasos a seguir antes del ensilaje, pues son limpiar y preparar el lugar donde vamos a hacer el silo. Es casi obvio, ¿no? Preparar la maquinaria, el equipo y el resto de los materiales y herramientas. Es muy importante que le demos mantenimiento adecuado a nuestras maquinaria, a nuestro equipo y que empecemos a trabajar con maquinaria en buenas condiciones, porque si algo es molesto es que se nos echa a perder nuestro trabajo porque se nos descompuso el tractor o la máquina. Entonces esto es muy importante para casi cualquier labor en el campo. Y bueno, revisar el estado de madurez del cultivo. Ya les decía hace rato de los estados de madurez de la planta. Los pasos a seguir durante el ensilaje son el corte y picado del forraje. De preferencia, que sea un picado, que el tamaño de partículas sea menor de 2.5 centímetros, es decir, menor de 1 pulgada o de pulgada para abajo, porque nos permite una mejor compactación del forraje. Y esta mejor compactación nos permite, por supuesto, un mejor proceso. Que el transporte del ensilaje sea lo más rápido posible, desde el corte hasta el llenado del silo, que sea lo más rápido posible. Llenamos nuestro silo en capas de unos 40, 50 centímetros, apisonamos y volvemos a llenar otra capa de otros 40, 50 centímetros, volvemos a apisonar. Compactar y apisonar las capas, de preferencia con 3 a 4 pasos del tractor. Es que la compactación es quizá el proceso más importante en el proceso del ensilaje. Ya sabemos que es un proceso anaeróbico, necesitamos expulsar por completo las cámaras de aire que se quedan entre las partículas del forraje. Bueno, y tapar y sellar el silo, pues es el complemento. Tapar y sellar el silo con un material impermeable y un poco de arena o tierra, plástico, lonas, auladas, etcétera, lo que podamos para sellar lo mejor que se pueda nuestro silo e impedir el paso del aire, que es el primer enemigo del ensilado.
del ensilaje, perdón, del proceso de ensilaje. Por supuesto que el agua también hace mucho daño. Es el segundo enemigo del ensilaje, el agua. Normalmente para empresas de mediano tamaño, me refiero entre 60 y 120 hectáreas y con digamos, unos 100 a 120 animales, pues un equipito como este que se puede conseguir, parte con el mismo dueño y parte con los compañeros, sería para mí lo más adecuado. Unos 2 tractores, una máquina silocosechadora y 2 remolques. De manera que la máquina silocosechadora nunca está parando y un tractor solo se utiliza para transportar y apisonar. Con un equipo así, estamos asegurando meter fácilmente 15, pero podemos meter hasta unos 20 remolques por día, de casi 4 toneladas cada uno. Estaríamos ensilando casi unas 80 toneladas. Pero 60, 70 toneladas por día, sí las podemos ensilar con un equipito así. Pero bueno, no es necesario tener grandes equipos para ensilar. Se puede hacer, como les decía, en cubetas de esas de 19 litros de pintura, en bolsas de basura o en costales de alimento, lo que sea. Les quisiera mostrar, pues, en esta diapositiva que les muestro ahora, donde se ve gente antigua de hace 1500 años antes de Cristo, aparentemente egipcios, ensilando forrajes sin maquinaria y sin equipo sofisticado, a mano. Entonces, si esto lo hacían hace 1500 años, no necesitamos maquinaria para llevarlo a cabo. Claro que la escala cuenta. Cuando son poquitos los animales que tenemos que alimentar en la época de sequía, pues lo podemos hacer a mano, a machete y conservamos nuestro propio forraje. Cuando tenemos 100, 120 animales que alimentar, pues ya tenemos también otras capacidades, ya tenemos tractor y ya podemos utilizar maquinaria agrícola. Y cuando tenemos engordas o establos muy grandes, hay maquinaria súper especializada que la vamos a ver al rato. Es cuestión de escala, pero el ensilaje funciona a cualquier escala. Miren, este es un ensilando maíz en un rancho del municipio de Isla. Se está haciendo el corte en estado lechoso masoso. Nos dio el tiempo adecuado ahí, las condiciones climáticas se nos prestaron y decidimos aprovechar para hacer el corte de una vez. Seguimos con el proceso de transporte hasta la formación del silo. En esta diapositiva se ve la compactación del forraje o apisonado, como les decía, 3 o 4 pasos del tractor a todo lo ancho y todo lo largo del silo. Cada que depositemos una capa de 40, 50 centímetros de forraje suelto. Este es el apisonado en silos de trinchera, que se facilita muchísimo, pues facilita las labores del tractor, ¿no? Este es un silo de trinchera con una capacidad para unas 300 toneladas de forraje. No se alcanzó a llenar. Bueno, no importa, como quiera, se compacta, se sella y se tapa. Y así se queda durante unos 30 días antes de que pueda ser utilizado el forraje. El maíz, con unas 3 semanas, está listo el proceso y ya lo podemos empezar a utilizar. Sin embargo, los pastos tropicales especialmente, tardan un poquito más, unas 6 o 7 semanas para que podamos empezar a dar el silo. Como les comentaba, este es otro nivel de ensilaje. Aquí es ya a nivel industrial, maquinaria pesada, altamente especializada para estos propósitos, con silos de pastel, siguen siendo silos de pastel, con capacidad de 1,500 a 2,000 toneladas. Pero bueno, son otros sistemas de producción muy intensivos. Esto es en una engorda de ganado, donde el ensilado ha sido pues una fuente de alimentación para todos sus animales desde hace mucho tiempo. Así quedan los hilos de pastel. Y como les mencionaba, también nuestros pastos tropicales se pueden ensilar. Claro que no producen los ensilados de la calidad tan altísima como la del maíz o del sorgo forrajero, pero nosotros hemos hecho ensilados con calidad muy satisfactoria de Insurgente, de Pangola, de Tanzania, de los ocates de corte, Taiwán, Kinggrass, Merquerón. Todos son capaces de hacer silos que nos pueden dar buen alimento para nuestras vacas jorras durante la época de sequía. Es el mismo proceso, cortar, transportar lo más rápido que se pueda, compactar y sellar nuestro silo.
Con esto queda listo y a los 30, 35 días estamos listos para utilizarlo. Y si no lo utilizamos, ahí se puede quedar 2 o 3 años, no hay problema. Siempre y cuando no se rompa el plástico y no se le meta el aire o el agua. Claro que otros tipos de silos ya no solamente son los clásicos de torre, de trinchera y de pastel, sino que ahora se están haciendo muchos silos en bolsa, los famosos silo plastic, que hay de diferentes tamaños. Hay enormes y hay unos muy pequeñitos de 10 a 15 kilogramos. Y hay tecnología para todo esto. Algo que es importante saber es cuál es el rendimiento aproximado de algunas especies forrajeras al primer corte. El maíz nada más acepta un corte, ya lo sabemos, y su rendimiento debería andar entre 40 y 50 toneladas. Pero un maíz que nos rinde 30 toneladas ya es rentable, ¿ok? Entre 40 y 50 es muy, muy aceptable. Sorgo forrajero al primer corte nos produce entre 25 y 35 toneladas. El elefante, entre 40 y 50. Taiwán y Kinggrass y todas esas de corte, entre 30 y 40 toneladas en el primer corte de la época de lluvias. Zacates como el pangola nos podrían producir entre 15 y 20 toneladas de forraje fresco, ¿ah? ¿Eh? Estrella de 15 a 20 también. Guinea y otros panicum como Tanzania y Mombasa fácilmente nos andarían produciendo entre 25 y 30 toneladas de forraje fresco. Y el insurgente también entre 20 y 25. Llanero también 25 o 30. Esos son más o menos los rendimientos que podíamos esperar al primer corte para él. En este cuadro mostramos el rendimiento aproximado de algunas especies. Ya sabemos que el maíz solamente se corta una vez, no tiene un segundo ni tercer corte, y que nos produce entre 40 y 50 toneladas de un forraje de excelente calidad para hacernos el ensilado que tiene la calidad, digamos, a la cual podríamos estar aspirando con todos los demás cultivos. Un maíz que nos produzca 30 toneladas de materia fresca por hectárea para ensilar, yo pienso que ya es rentable, pero sí podemos producir entre 40 y 50 toneladas. Un sorgo forrajero en su primer corte nos produce entre 25 y 35, mientras que los zacates de corte, elefante, Taiwán, Kinggrass y otros, nos estarían produciendo entre 30 y 45 toneladas de material fresco por hectárea. Otros zacates de excelente calidad como pangola, valor nutritivo y aceptabilidad, gustosidad, palatabilidad del pangola, nos estarían produciendo entre 15 y 20 toneladas de forraje fresco, mientras que el guinea o privilegio y sus primos hermanos como el Tanzania o el Mombasa nos estarían produciendo entre 20 a 30 toneladas de forraje por hectárea, igual que el llanero y el insurgente. Pero bueno, yo pienso que los guineas, los privilegios, son de mejor calidad. Ahora, ¿en qué momento se hace el corte para ensilar? Ya lo mencionábamos hace rato. El maíz y sorgo forrajero se cortan en una ventanita, tienen una ventanita de corte desde que el grano está en estado lechoso masoso hasta que alcanza 3/4 la línea amarilla del grano. Y esto lo digo porque no quiero, hay mucha controversia aquí y podemos hablar mucho al respecto. Pero yo en las regiones tropicales hago esa ventana de cortar desde el estado lechoso masoso hasta 3/4 de línea amarilla en cuanto las condiciones del clima no lo permiten. Si se pone bueno el clima para cosechar y está en estado lechoso masoso, le damos para adelante. Si no está bueno el clima y aunque nos llegue estado lechoso masoso, nos esperamos un poco más. Y normalmente podemos esperar hasta 3/4 de la línea amarilla. Muy bien. Otros zacates no tienen ese problema, como el elefante, el merquerón, los zacates de corte que se cosechan entre 70 y 90 días después del corte de uniformidad o del corte anterior. El llanero, el guinea, el Tanzania, esos zacates amacollados se cortan entre 40 a 50 días después del rebrote anterior. El pangola, el estrella, entre 30 y 40 días después del corte de uniformidad o el pastoreo anterior. Y bueno, también se pueden hacer ensilados de residuos como cáscara de piña, punta de caña, plátano, etcétera. Y esto es al momento de que los tengamos disponibles, cuando son más abundantes y baratos. Aquí tenemos pues ensilado en estado lechoso masoso. Esas son las características típicas del elote. Hasta el corte y transporte para ensilar forraje de maíz cuando el grano está más o menos a 3/4, cuando la línea amarilla del grano está más o menos a 3/4. Así se ve más o menos la planta y bueno, creo que tiene algunas ventajas ensilar de esta manera.
Pero si el tiempo no nos lo permite, pues mejor para asegurarnos, ensilamos desde antes. Estas son las características químicas de un buen ensilado, que tenga una materia seca arriba del 33% de preferencia. Pero bueno, para pastos también, para pastos tropicales, arriba del 30% es suficiente. La pH, un grado de acidez con pH menor del 4.2, idealmente menor de 4, que lo da el maíz o el sorgo. Pero nuestros pastos tropicales, bueno, con que den 4.2 de pH es suficiente. La proteína cruda, ojalá la tuviéramos por encima del 8%. El nitrógeno amoniacal que no pasara del 11% del nitrógeno total. Una proporción de ácido láctico, que es el que realmente da el punto de acidez para ensilaje, mayor al 8%. Y un ácido butírico, que no lo queremos, menor al 0.2%. Por supuesto, ausencia de sustancias tóxicas como bacterias y hongos patógenos. Desde el punto de vista organoléptico, no de laboratorio, sino que lo podemos sentir nosotros con nuestros propios órganos, con nuestros sentidos. Un buen ensilado debe de conservar el color verde del cultivo original, pero se aceptan desde verde pálidos hasta pardo oscuros. Lo menos oscuro que sea, mejor. Olor ácido, agradable para los animales y para nosotros también. Ningún inicio de putrefacción, nada de que esté blancuzco, con hifas blancas o negras que normalmente designan que hay hongos ahí, que no esté quemado ni hongueado, que la textura sea suave y húmeda, digamos entre 30-35% de materia seca o más, y definitivamente que los animales lo acepten con muchas ganas, que les guste a los animales. Y es muy bonito ver estas vacas de ordeña consumiendo ensilado de sorgo durante la época de sequía, aquí en su galerita, de 20 a 25 kilogramos de ensilado de sorgo entre la ordeña de la mañana y la ordeña de la tarde. Y ya después de la ordeña de la tarde, salen ellas al potrero a consumir el resto de su dieta diaria, más o menos el otro 50-60% de su consumo diario. Estas son las condiciones corporales de las vacas que quisiéramos tener durante la época de sequía para que llegáramos con ellas a buenas condiciones al parto y se nos cargaran rápidamente. Hasta ahí con la enificación, con el ensilaje, perdón, el ensilaje que ya sabemos que es la conservación de forrajes en fresco. El ensilaje es básicamente una fermentación parcial que transforma los azúcares solubles de las plantas en ácidos orgánicos, especialmente láctico, que son capaces de conservar el material libre de hongos y bacterias que lo echan a perder, libre de hongos o bacterias patógenas. Entonces, conservar forraje en fresco. Mientras que la enificación, pues es conservar forraje en seco, y eso casi todo el mundo lo sabemos, es una técnica muy sencilla, y lo del forraje se puede almacenar ya sea en forma de pacas, o en greña, o a granel. Estos son los pasos a seguir durante la enificación. Es muy sencillo, solamente es cortar o cegar el pasto en buen estado de madurez. Esa es una cosa importante, no cuando ya esté muy pasado, sino normalmente un poquito nomás, más avanzado, del momento óptimo para pastorear, que ya lo dimos en varias ocasiones. Hay que dejar secar en campo durante 1 o 2 días a buen sol y con buen aire. Voltear y o alomillar el forraje medio seco, dejar secar en campo 1 o 2 días más y sencillamente recoger el heno, ya sea en pacas o a granel, como usted guste. En cualquier caso, las características de un buen heno, características organolépticas, es que conserven el color verdoso de la pradera de la que fueron hechas, el olor típico al cultivo del que fue hecho, una buena proporción de hojas, que no se nos caigan tantas hojas en el campo, las hojas son las que tienen el mejor valor nutritivo, que esté limpio y seco de malezas, insectos y otras cosas, que esté libre de hongos y por supuesto de malezas, y también que le guste mucho al ganado. Hay que considerar también las especies que más les gustan. En este caso el zacate pangola, y algunas de ellas tienen muchísimas ventajas sobre algunas otras. Pues bien, esta era la plática que teníamos lista para ustedes hablando de la conservación de forraje. Ojalá la puedan implementar en sus ranchos y junto con el buen establecimiento de praderas, la buena selección de la especie y el manejo del pastoreo, les ayuden a tener ranchos mucho más productivos y más estables en su producción durante todo el año. Muchísimas gracias por su atención y quedamos al pendiente para cualquier pregunta.